Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, antes de revisar las actividades, vamos a revisar la siguiente información. ¿Sí? Tenemos por aquí country, ¿sí? Y nationality, ¿sí? País y nacionalidad, ¿sí? Tenemos Germany, ¿sí? Alemania, ¿sí? La nacionalidad es German, ¿sí? Alemán. Switzerland, ¿sí? Suiza, la nacionalidad es suizo. Korea, ¿sí? Corea, Korean, ¿sí? Coreano. Turkey, ¿sí? Turquía, Turkish, turco. Sweden, Suecia, Swedish, sueco. Japan, Japón. Japanese, japonés, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente información, ¿sí? Frequency adverbs, ¿sí? Es un tema que ya habíamos visto, ¿sí? Tenemos por aquí always, usually, often, sometimes, never, ¿sí? Siempre, usualmente, a menudo, a veces, nunca. Muy bien, entonces vamos a revisar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, read the text, then underline the correct answers in the chart. ¿Sí? Lee el texto, luego subraya las respuestas correctas en el cuadro. Vamos a leer entonces este texto. ¿Sí? El tema es remove your shoes or not. Quitarse sus zapatos o no. ¿Sí? In some countries, people remove their shoes before they enter someone's house. En algunos países, las personas se quitan sus zapatos antes de que ellos entren a la casa de alguien. For example, in Germany and Switzerland, they usually leave their shoes at the door. Por ejemplo, en Alemania y en Suiza, ellos usualmente dejan sus zapatos en la puerta. In countries like Korea and Turkey, this is always a tradition. En países como Corea y Turquía, esto es siempre una tradición. Students from Sweden often take off their shoes when they get into the classroom. Los estudiantes de Suecia a menudo se quitan sus zapatos cuando ellos entran al salón de clase, al aula. Japanese people never wear shoes inside the house. Los japoneses nunca usan zapatos dentro de la casa. Muy bien. Hemos subrayado entonces, ¿sí? Todos los adverbios de frecuencia, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta que los adverbios de frecuencia los utilizamos antes del verbo, ¿sí? Como nos damos cuenta en el ejemplo, ¿sí? They usually leave, ¿sí? Ellos usualmente dejan, ¿sí? Students from Sweden often take off, ¿sí? Este es el verbo, take off. Por acá vemos Japanese people never wear, ¿sí? Este es el verbo, ¿sí? Pero hay una excepción que es con el verbo to be, ¿sí? Cuando en la oración utilizamos el verbo to be,
¿sí? Como en este caso, this is, ¿sí? Is es una forma del verbo to be. En este caso, cuando utilizamos el verbo to be, el adverbio de frecuencia se lo pone después, ¿sí? Después del verbo to be, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a revisar lo que nos dicen aquí, ¿sí? Adverbs of frequency go before or after the verb to be, ¿sí? Los adverbios de frecuencia van antes o después del verbo to be, ¿sí? Según el ejemplo, ¿sí? Vemos aquí el verbo to be y luego el adverbio de frecuencia, ¿sí? Entonces, el adverbio de frecuencia va, ¿sí? Después del verbo be. Luego nos dicen, adverbs of frequency go before or after other verbs, ¿sí? Los adverbios de frecuencia van antes o después de los otros verbos, ¿sí? Entonces, como veíamos en el ejemplo, todos los adverbios de frecuencia van antes, ¿sí? Del verbo. La única excepción era el verbo to be, ¿sí? Entonces, el adverbio de frecuencia lo ponemos antes, ¿sí? Cuando trabajamos con otros verbos, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisar entonces la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, write sentences with these words. Check the position of the adverb. ¿Sí? Escribe las oraciones con estas palabras. Verifica la posición del adverbio. ¿Sí? En el ejemplo tenemos sometimes, ¿sí? Es un adverbio de frecuencia que ya hemos visto, ¿sí? Que significa a veces, ¿sí? In beds, ¿sí? En camas. Japanese people, ¿sí? Japoneses. Sleep, dormir, ¿sí? En el ejemplo ya han ordenado la oración y queda de esta forma. Japanese people sometimes sleep in beds. Los japoneses a veces duermen en camas, ¿sí? Nos damos cuenta que el adverbio de frecuencia, ¿sí? Lo escriben antes que el verbo, ¿sí? Y esa es la regla, que se escribe antes que el verbo. La única excepción es cuando en la oración utilizamos el verbo to be, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Vamos a revisar entonces la siguiente oración. Their shoes, ¿sí? Sus zapatos. Swedish students, estudiantes suecos. The classroom, ¿sí? El aula de clase. Before entering, antes de entrar. Remove, quitar. Often, a menudo, ¿sí? Entonces, tenemos que ordenar las palabras para formar la oración, ¿sí? En este caso, el verbo es remove, ¿sí? El adverbio de frecuencia, entonces ya sabemos, ¿sí? En este caso es often, ¿sí? Tiene que ir antes que el verbo, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente oración. A tradition, ¿sí? Una tradición. It, ¿sí? El pronombre personal it, eso. In Korea and Turkey, en Corea y Turquía. Always, siempre. Is, es,
¿sí? Y aquí vemos que en esta oración utilizan el verbo to be, ¿sí? Como ya habíamos visto, cuando en la oración utilizan el verbo to be, el adverbio de frecuencia tiene que ir después del verbo to be, ¿sí? Muy bien. En el literal C nos dice shoes, zapatos, take off, Germans, alemanes, their, sus, usually, usualmente. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que utilizan el verbo take off. ¿Sí? Ya sabemos entonces que el adverbio de frecuencia, en este caso usually, tiene que ir antes que el verbo. ¿Sí? Vamos a la siguiente oración. In Japan, en Japón, inside, adentro, never, nunca, ¿sí? Este es el adverbio de frecuencia. They, ellos, the house, la casa, wear shoes, usan zapatos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el verbo, ¿sí? Wear, y el adverbio de frecuencia, ¿sí? El adverbio siempre va a ir antes que el verbo, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, con la única excepción del verbo to be, ¿sí? Muy bien, entonces de esta forma vamos a ir ordenando las palabras y formamos oraciones. Muy bien, y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.